Gracias por haber venido. Por razones de importancia, el director de este ciclo no puede venir hoy y por tanto pues yo mismo me presento. Soy Alberto Galindo y me honra presidir esta institución. ¿No se oye bien? Voy a hablarles de armonías en los cielos. Saben que todos que este es el Año Internacional de la Astronomía y bueno, pues justo es que recordemos a aquellas personas que hicieron posible a lo largo de los siglos pues reconstruir un sistema del mundo que nos permite intentar entender cómo es esta gran casa en la que vivimos. Fueron personas, todas ellas, de una inteligencia portentosa, que sin medios, con ojos desvalidos, sin ayuda de instrumentos, simplemente por observación y por una curiosidad insaciable, pues lograron poner un poco de orden en toda la fenomenología que se ve al mirar el firmamento. Es una pena que vivimos en una época en la que pocas veces tenemos ocasión de mirar el cielo. La contaminación lumínica hace, por ejemplo, que pues, un 20% de la población mundial no puede ver la Vía Láctea. Y bueno, pues debemos aprovechar siempre que podamos, sobre todo enseñar a los pequeños, a los jóvenes, que miren alguna vez el cielo y disfruten de ese espectáculo. Se cuenta que Atlas fue castigado por Zeus tras perder la batalla para echar a Zeus del Olimpo, y el castigo consistía en portar el mundo sobre sus hombros. Hoy día el científico no hace esto, sino lo que hace es abrir su cabeza y meter el mundo dentro. ¿Cómo? Comprimiéndolo gracias a las leyes físicas, que permiten, en pocas leyes, resumir toda la fenomenología a su alcance. No es una tarea sencilla, porque el número total de tamaños que hay que escudriñar va desde la longitud de Planck, 10 a la menos 35 metros, que es la longitud más pequeña contemplada por el físico. Distancias más pequeñas, pues quizás no tienen sentido, porque la mecánica cuántica, los principios cuánticos, impiden dar estructura a esas situaciones, hasta 10 a la 26 metros, 25, 10 a la 26 metros, que es el tamaño del universo visible, unos 10.000 millones de años luz, y en medio de todo esto se encuentra prácticamente el hombre, la vida. Son 61 órdenes de magnitud. De ellos, hasta el siglo XX se habían explorado pues, como un 40% de los mismos, que iban desde la distancia más corta, que era la longitud de onda de la luz ultravioleta, hasta las estrellas más cercanas, que están a unos 10 años luz. Todo lo demás, estas zonas de aquí a acá y de aquí a acá, todas ellas son fruto del siglo XX.
Son 23 los personajes sobre los que debería desenvolverse esta historia, pero lamentablemente en una hora no he podido meter más que a 12 de ellos, los 12 primeros. Van a ser los griegos, 7, luego 4 del Renacimiento y terminaremos con Newton. Y Newton será el origen de mi próxima charla el año que viene, en que terminaré de hablar de las armonías de los cielos. Entre los griegos, Pitágoras, Platón, Eudoxio, Aristóteles, Aristarco, Hiparco y Ptolomeo. 3 de ellos, los que están ahí en otro color, filósofos, y los restantes, digamos, astrónomos, en el sentido más actual de la palabra. Pitágoras, para Pitágoras todo era número, la Tierra era redonda y giraba sobre su eje, y los planetas, el Sol y la Luna, se disponían según órbitas de tipo circular y moviéndose en ellas de acuerdo con las notas de la lira. Cuando por la noche miramos el firmamento, vemos que todas las estrellas giran en torno a una estrella central, que es la estrella norte, la estrella polar, y giran en círculos perfectos. No es que giren, esto no es más que una forma aparente de ver ahí la rotación de la Tierra sobre su propio eje. Algunas de estas estrellas son circumpolares, es decir, dan la vuelta completa a lo largo de 24 horas, durante la noche únicamente, digamos, esto está logrado con una exposición de unas 10 horas aproximadamente. Y bueno, pues hay estrellas circumpolares, por ejemplo, la Osa Mayor, y otras que no lo son. Y ya los griegos se habían dado cuenta de esto. Y cuando uno coge, por ejemplo, la Ilíada de Homero, en uno de sus cantos, cuando habla del escudo de Aquiles, menciona este hecho y habla de la Osa Mayor como la única de las constelaciones del zodíaco que no se baña en el océano, es decir, que no aparece y desaparece, no se pone, no se esconde. Las constelaciones o las estrellas que se ven aparecer por el este y desaparecer por el oeste, esas estrellas fueron utilizadas, por ejemplo, otro griego, Hesíodo, en su obra Los Trabajos, y no sé, es un título de Los Trabajos y los Días, pues habla, por ejemplo, de que las Pléyades, cuando salen con el Sol, marcan el principio de la siega, y cuando se ponen con el Sol es el comienzo de la época de labranza. Entonces, las observaciones astronómicas sirvieron a los griegos para hacer calendarios agrícolas. La regularidad de los cielos se utilizó también un poco como regularidad en los ciclos de la vida sobre la Tierra. Pero este es un movimiento. En realidad, las estrellas, si detenemos el movimiento de giro de la Tierra, las estrellas se quedan quietas. Tienen movimientos, pero están tan lejanas que esos movimientos son imperceptibles a simple vista. Estas estrellas están sobre lo que se llama la bóveda celeste, que es el firmamento que vemos cuando salimos por la noche. Esa esfera celeste, que ya fue considerada por los griegos, tiene algunas curvas importantes, como es el ecuador celeste,
que es el ecuador perpendicular al eje de giro de la Tierra, y luego hay una curva muy importante que es la eclíptica. Esta eclíptica es la trayectoria seguida por el Sol en su movimiento alrededor de la Tierra. Curiosamente, esta trayectoria también es la que más o menos, de forma aproximada, siguen unas estrellas que no son fijas, son estrellas errantes, que son los planetas. Aquí he pintado los 5 planetas clásicos: Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno. Esta es la posición el día comenzaba el equinoccio de primavera de este año. El equinoccio ocurre cuando el Sol se encuentra en este punto vernal, que es la intersección, el Sol está moviendo en esta dirección, y es la intersección de la eclíptica, así llamada porque es la curva que se utiliza para predecir los eclipses del Sol y de la Luna, la eclíptica, con el ecuador celeste. Podemos ver en esta animación, podemos ver el movimiento de los planetas y del Sol a lo largo de la eclíptica. El Sol es este más gordo, tarda un año en dar esta vuelta, los planetas están girando a velocidades distintas y podemos observar una cosa curiosa, y es que mientras el Sol se mueve de manera más o menos uniforme y siempre en la misma dirección, los planetas de vez en cuando dan marcha atrás y tienen movimientos que se llaman retrógrados. Y eso es lo que les llamó la atención a los griegos. Aquí lo vemos con el movimiento real del Sol y de 3 de los planetas más próximos a la Tierra, hasta la Tierra inquieta, alrededor de la Tierra. Esto está calculado con toda precisión, y esto es cómo se ve desde la Tierra en su proyección sobre la bóveda celeste. Este es el tipo de cosas, tipo de imágenes que los griegos observaban, los griegos y los babilonios y los egipcios, los astrónomos antiguos, pero me estoy refiriendo a los griegos. Y vemos el Sol siempre en movimiento más o menos uniforme, llega al final, este final coincide con este principio porque son 360 grados que he partido para hacer una tira, y luego los planetas, Mercurio, Venus y Marte, con sus movimientos. Este es Venus, por ejemplo, este pequeñito, este es más movible, es Mercurio, y este blanco es Venus, he dicho, y este en rojo es Marte. Y esto está siguiendo justo lo que se ve desde la Tierra, viéndolo aquí en 3 dimensiones. Pues explicar esto no es fácil. Lograr predecir estos movimientos es evidente que no es fácil. Así sí es más fácil, pero no es esta la visión que ellos tenían, era esta. Bueno, este era el universo tal como concebía Pitágoras. Pitágoras, para los pitagóricos, el número 10 era un número mágico, la tetractis, 1 más 2 más 3 más 4. Son los números que aparecen en ciertos intervalos musicales fundamentales en la lira: un medio, 1 a 2, octava, 2 tercios, quinta y 3 cuartos, cuarta. Pero claro, teníamos 9 cuerpos: Sol, la Luna 2, 5 planetas 7, la Tierra 8, las esferas, conjunto de todas las estrellas, de todas las estrellas que están las más distantes en la esfera fija, en la esfera de estrellas fijas, 9, pero claro, hacía falta llegar a 10. Y para eso Pitágoras inventa un planeta que lo llama Contratierra, que lo pone en oposición a la Tierra, oposición con respecto al centro del universo, y en el centro es como una gran hoguera, un fuego central. Esta era la estructura de la visión planetaria que tenían los pitagóricos. Platón deja la Tierra inmóvil en el centro del universo, no moviéndose alrededor de su eje como consideraba Pitágoras.
considera el círculo como curvas cerradas y por tanto todo astro tiene que seguir esas órbitas y además con movimiento uniforme, que es el movimiento perfecto. Pero Platón era un pensador, no era un observador y cometió pues, bastantes errores gordos en su aproximación al sistema del mundo. Y por ejemplo decía que Venus y Mercurio giraban siempre de este a oeste, cuando en realidad pues, esto ocurre únicamente cuando van contracorriente en el movimiento retrógrado, que es cuando más cerca están a la Tierra, y por tanto más visibles son, mejor, se ven con más claridad, con más brillo, mientras que los demás astros van de oeste a este, decía. O sea que no era un observador directo, sino que lo que le interesaba era la razón, el argumento, no los hechos. Este es un universo platónico, ya con la Tierra en el centro, y todo lo demás girando alrededor de la Tierra. El primer astrónomo científico griego, que se puede llamar como tal, es Eudoxio de Nido. Eudoxio de Nido ideó un sistema para explicar todos los movimientos de los planetas. Ese sistema se basa en movimientos uniformes sobre esferas concéntricas. Por ejemplo, para explicar el movimiento del Sol alrededor de la Tierra, pues necesita 3 esferas. En la esfera interior, el Sol se mueve según el ecuador. El eje de esa esfera, a su vez, está anclada en otra esfera concéntrica más grande, y esa esfera concéntrica gira en torno a otro eje, arrastrando a la esfera interior, y a su vez otra esfera más, a la cual va anclado el eje de la esfera intermedia. Todo ese follón de movimientos lo vemos aquí ilustrado consigue Eudoxio explicar el movimiento retrógrado. Este de aquí, este podría ser Marte, por ejemplo, con 3 esferas. 3 esferas. Necesita un total de 27 esferas para explicar cualitativamente. Aquí no he considerado el movimiento en latitud de Marte, sino únicamente en longitud, y por eso lo he hecho solo con 3 esferas, por no complicar la cosa. Pero en realidad necesitaría 4 para Marte. Cada uno de los 5 planetas son 5 por 4, 20, el Sol y la Luna 3 cada uno, y las estrellas 1, total 27 esferas. Con 27 esferas se las arregló Eudoxio para explicar a su modo el sistema solar. Aristóteles mantiene un poco el esquema platónico, y lo que hace es completar el sistema de Eudoxio, añadiéndole 22 esferas nuevas, que junto a 6 más que había añadido un discípulo, Calipo, de Eudoxio, hace un total de 55 esferas, que es un follón, es el sistema aristotélico, para explicar el movimiento de los planetas y del Sol y de las estrellas. Lo importante en Aristóteles es que considera que el universo es inmutable, perfecto, incorruptible. Todo lo que hay por encima de la Luna, todo lo que hay debajo de la Luna hacia nosotros, hasta la Tierra, es corruptible, es caduco, es imperfecto. Todo esto lo escribe Aristóteles en 2 libros fundamentales, que es uno sobre el cielo y otro es la metafísica. Precisamente la metafísica arranca con esta famosa frase que dice que los hombres, por su propia naturaleza, tienen necesidad de saber. Así. Llegamos a Eratóstenes. Eratóstenes fue bibliotecario de la Biblioteca de Alejandría, el hombre beta, porque fue segundo en todo. Fue segundo en física, fue segundo en astronomía, en medicina. Era un sabio, pero siempre hubo alguien mejor que él en cada una de las ramas.
Lo más importante de Eratóstenes, aparte de la criba para los números primos, es el cálculo que hizo para el radio de la Tierra. Un argumento precioso basado en los siguientes hechos. Primero, él sabía que en Siena, que es era un poblado que había en el Alto Nilo, cerca de donde está hoy la presa de Asuán, el día del solsticio de verano, la luz del sol llegaba hasta el fondo de los pozos, directamente. Eso quiere decir que los rayos de luz incidían normalmente a la superficie de la Tierra en ese punto. Eso quiere decir que está en el trópico, hoy día diríamos que está en el trópico de Cáncer. El ángulo con el ángulo horizontal del ecuador son 23 grados y pico, la inclinación de la eclíptica. Bueno, pues ese mismo día en Alejandría, que está un poco más arriba, y que él supuso que estaba a igual latitud, igual longitud, en el mismo meridiano que Siena, cosa que es falso, hay unos 3 grados de diferencia, pero en fin, él se basó en eso y así hizo el cálculo. Pues ese mismo día, la sombra de un obelisco era tal que el ángulo este es el obelisco, este es el rayo de luz, este ángulo era de un 50avo de todo el arco de la circunferencia, o sea, 7 grados, 7,2 grados. Un 50avo. Muy bien. Por otro lado, estimó esta distancia en unos 5.000 estadios. Es la distancia a que él le dijeron que estaba, pues lo dijeron pues las caravanas que hacían este trayecto constantemente, y bueno, pues era la distancia entre los dos lugares, 5.000 estadios. ¿Pero qué son los estadios? Había dos tipos de estadios, el griego y el egipcio. Pues tomando el estadio egipcio, que son 300 codos de medio metro aproximadamente cada uno, pues resulta que como este ángulo era el 50avo de circunferencia, ese ángulo no es más que que va hasta el centro de la circunferencia, 50avo, multiplicado eso por 5.000 estadios, son 250.000 estadios para todo el perímetro de la Tierra. 250.000 estadios, con esta longitud del estadio egipcio, son 6.300 kilómetros para el radio de la Tierra. Esto era para el perímetro. El radio de la Tierra sale 6.300 kilómetros. Vamos, con un error, es bueno, salvo un error de un 1%, con el radio hoy día aceptado, ¿no? Tuvo mucha suerte, pues porque ni son 5.000 estadios lo que hay aquí de distancia, ni están en la misma longitud, pero en fin, así se escribe la historia. Este número no fue aceptado por los griegos, aceptaron otro, que es el que incluso tomó como bueno el propio Ptolomeo, que daba un radio menor a la Tierra. Y bueno, pues se mantuvieron los dos, el tamaño grande y el tamaño pequeño, pues hasta que se midió pues, esencialmente por primera vez el meridiano, el arco de meridiano. Y por ejemplo, pues Colón convenció a los reyes católicos de que podía llegar a las Indias orientales moviéndose hacia occidente, porque usó el radio pequeño de la Tierra y las puso mucho más cerca de lo que en realidad estaban. Aristarco, el impío, por colocar al Sol en el centro del universo. Lo pasó mal, sus colegas pues querían castigarle seriamente. Su obra la conocemos no directamente, sino recogida a través de Arquímedes. Aparte de ser el primero que propuso un sistema heliocéntrico, ha pasado a la historia de la astronomía por haber sido el primero en intentar medir distancias astronómicas, incluso el radio del universo. El radio del universo él lo estimó en infinito, porque si dejaba que la Tierra se moviera alrededor del Sol, tenía que explicar por qué las estrellas no presentaban paralaje,
Paralaje es diferencia en visión angular al cabo de 6 meses de moverse la Tierra alrededor del Sol. Entonces, para que no hubiera paralaje visible, él situó las estrellas en el infinito. Arquímedes corrigió esto. Y en lugar de tomar este cociente igual a 0, este cociente es la distancia del Sol a la Tierra partido por la distancia de la Tierra al Sol, partido por la distancia de la Tierra o del Sol a la Tierra, del Sol al extremo del universo, o sea, al radio del universo. Pues en lugar de ser 0, es decir, el radio del universo infinito, Arquímedes lo corrigió de esta manera, dijo que este cociente era igual al radio de la Tierra partido por la distancia del Sol a la Tierra. Entonces, si uno utiliza esto, que es falso, ¿no?, calcula un radio para el Sol, que si conocemos la distancia de la Tierra al Sol y el radio de la Tierra, pues puede uno estimar cuál es el radio del universo. El radio que así sale para el universo son unos 24.000 o 23.500 unidades astronómicas, es decir, distancia del Sol a la Tierra. Esos son 136 días luz. Nos parecerá una enormidad, pero sin embargo es muy pequeño en relación con el tamaño hoy día conocido para el universo, que está en miles de millones de años luz. ¿Cómo estimó Aristarco las distancias al Sol y a la Luna sin poder poner una regla para medir? Pues porque era un tío muy listo y utilizó la geometría, que es el arma que tuvieron los griegos para observar el universo. No fueron buenos observadores los griegos, fueron muy buenos geómetras. Observadores buenos, por ejemplo, fueron los babilonios, mejores que los griegos, pero estos pusieron orden en las observaciones a través de la geometría. Y, por ejemplo, para estimar el cociente entre la distancia de la Tierra al Sol y de la Tierra a la Luna, utilizó el siguiente truco. Cuando la Luna vemos solamente la mitad de la Luna iluminada por el Sol, quiere decir que este ángulo de aquí es 90 grados. Esta es la Tierra, esto es la Luna y esto es el Sol. 90 grados. Si en ese momento miramos el ángulo que forma esta visual con la visual de la Tierra al centro del Sol, ese ángulo él lo estimó en 87 grados. Es un ángulo muy difícil de medir porque, en primer lugar, hay que mirar hacia el centro del Sol, que nunca se sabe uno dónde está el centro del Sol, pero por otro lado es que uno se puede quedar ciego mirando al Sol. Entonces lo estimó en 87 grados. En realidad es 90 grados menos 9 minutos de arco. Está mucho más cerca de 90 grados que 87. Pero con este número, digamos ya una simple relación trigonométrica, da como cociente entre esta distancia y esta 19. Pues es una primera medida. 19 frente al valor correcto, que son 389. Bien, esto necesitamos, pues para conocer por un lado esto y por otro lado esto, necesitamos medir uno de ellos independientemente, y eso lo hizo utilizando los eclipses lunares. No voy a entrar en la descripción, pero que sepan ustedes que lo utilizó viendo con el número de cuerpos lunares que hay en la sombra cuando se produce un eclipse lunar. En la sombra de la Tierra. Esto es la Tierra, esto es el Sol, y la Luna va cruzando por ahí. Pues utilizando esa información, dedujo la distancia a la Luna y de ahí la distancia al Sol, e indirectamente ya pudo calcular el tamaño de la Luna y el tamaño del Sol, que tampoco se conocían. ¿Por qué? Pues porque sabía el grado, se sabía los grados que mide el diámetro angular, es decir, los grados que hay entre, o el ángulo que hay entre las visuales a dos extremos de un diámetro, visto desde la Tierra. Y ese resulta que es el mismo para el Sol que para la Luna aproximadamente. Son 30 minutos de arco, medio grado. Y eso es lo que explica que haya eclipses totales y eclipses anulares. Eso es lo que explica la belleza de que podamos observar esos espectáculos grandiosos de los eclipses. Es esa casualidad, ¿no? Bien, Hiparco es posiblemente el astrónomo más importante de toda la Grecia. Aquí vemos lo que puede ser el primer retrato de un astrónomo. Este es Hiparco, esto es una moneda romana del siglo IV, y este es Hiparco.
que se le ve ahí con una esfera celeste. Hiparco. ¿Por qué es importante Hiparco? Pues porque descubrió la precesión de los equinoccios. ¿Qué es la precesión de los equinoccios? Pues el hecho de que el eje de la Tierra no está inmóvil en su orientación, no permanece fija, sino, bueno, aquí está exagerado el movimiento, es un movimiento de este tipo, pero no con esta rapidez. El eje de la Tierra sí describe un pequeño círculo sobre la esfera celeste, pero ese círculo, que aquí lo vemos, ese círculo tarda en recorrerse pues casi 26.000 años. 26.000 años. Esa es la precesión que descubrió Hiparco. ¿Y cómo descubrió eso Hiparco? Con lo difícil que es. Pues simplemente comparando las longitudes eclípticas de las estrellas importantes de hacía 150 años que había recogido astrónomos anteriores con las que él midió. Entonces observó que las longitudes que él medía estaban todas desplazadas en un poco más de 1 grado, pero todas en la misma cantidad con respecto a los datos antiguos. Y de ahí dedujo el movimiento del punto vernal, que equivale al movimiento del polo norte. Es decir, hoy día el eje de la Tierra apunta hacia donde está la estrella polar. Estamos en el año 2000, pues ahí. Es digamos, la mula de delante de la Osa Menor. Pero es que cuando los egipcios hicieron las grandes pirámides, la estrella polar estaba aquí, en Thuban. Thuban es la primera estrella de la constelación del Dragón. Es esa. Y eso hace 5.000 años. Se ha querido ver en la orientación de ciertos avenidas, de ciertos pasillos que hay en la gran pirámide de Gizá. Se ha querido ver que está orientada hacia Dubán. No está perfectamente orientada. Hay varios grados de diferencia que si hubiera estado hecho a propósito no lo hubieran cometido los astrónomos egipcios. Dentro de 12.000 años estará el polo norte, apuntará hacia la estrella Lira aproximadamente, hacia la estrella Vega de la constelación Lira, y en aquel momento pues el invierno será verano y el verano será invierno, y en el polo, en el hemisferio austral, todo lo contrario. Así pues es muy importante este movimiento. Las estaciones van cambiando. Hizo un catálogo de estrellas y midió el año trópico con un error pequeño. El año trópico es el año que hay entre el comienzo de una estación. Una cosa importante es que las estaciones no todas tienen la misma duración, y eso, la explicación es que el movimiento del Sol a lo largo de, ellos se ponían el círculo, a lo largo del círculo alrededor de la Tierra, no es uniforme. Entonces, eso quiso explicar Hiparco, y lo consiguió. Quiso explicar por qué las estaciones son de distinta duración, y para ello se vio obligado a suponer que el Sol no se mueve en un círculo alrededor de la Tierra, sino en un círculo excéntrico con respecto a la Tierra. Aquí está muy exagerado esto. Esto está puesta una excentricidad del orden de 0,90, ¿no? Exactamente, es una barbaridad, para que se pueda apreciar bien la diferencia. El Sol, digamos, aquí sería el movimiento del Sol, el verdadero, sería este disco amarillo. El disco rojo sería el movimiento uniforme que se quería antes del Sol, el que daría a todas las estaciones la misma longitud temporal, y el movimiento que, según Hiparco, que hace mover al Sol uniformemente, pero en este círculo excéntrico, proyectado sobre la bóveda celeste, pues da que, fijémonos, cómo se ajusta mucho mejor al verdadero Sol. Para los datos normales, pues el error máximo del movimiento excéntrico es de 45 segundos de arco, es decir, muy, muy pequeño, frente al del uniforme, que puede ser de 2 grados. Y para saber lo que es un
segundo de arco. Pensemos que un segundo de arco es, como vemos, 5 milímetros a una distancia de 1 kilómetro. Un minuto de arco es, como vemos, vamos a ver, 30 centímetros a una distancia de 1 kilómetro. Y bueno, y luego un grado, pues es 20 metros a una distancia, no, esto es que es un 2, sí, pues eso, 20 metros a una distancia de 1 kilómetro. Esa es la diferencia entre unas medidas angulares y las otras. Es decir, un segundo es muy difícil de medir. Ellos no sabían medir, los griegos, con esa precisión. La precisión en las medidas de los griegos, pues era de los 10 minutos de arco, 15, etc., de ese orden. Para llegar al minuto hubo que avanzar hasta el Renacimiento. Llegamos a la gran figura griega, Ptolomeo, el Grande, el autor del Almagesto. El Almagesto es la traducción al árabe de la sintaxis matemática que había escrito Ptolomeo en griego y que puede también llamarse no solo sintaxis matemática, sino también megalesintaxis, es el gran tratado. Gracias a los árabes nos ha llegado esta magnífica obra que no era un libro de texto, y por eso pues ha recibido muchas críticas injustamente Ptolomeo, diciendo que pues preparaba los datos para que las cosas salieran bien. El hombre pues hace lo que hacen hoy día muchos profesores, es decir, pues para demostrar una ley, pues prepara una serie de datos y como ejemplo de aplicación de la ley, ¿no? Utilizó datos correctos y datos que se inventaba pues para ilustrar sus afirmaciones. Una cosa importante que hizo Ptolomeo es mejorar el sistema excéntrico de Hiparco, inventando lo que se llama el ecuante, que está aquí ilustrado. El ecuante fue suponer que el movimiento excéntrico aquel de Hiparco se hacía uniforme, no con respecto al centro del mismo, sino con respecto a un punto movido fuera del centro, que se llama el punto ecuante. Y de esa manera mejoró muchísimo la aproximación al movimiento del Sol. El movimiento del Sol era muy importante, fijarlo, porque es el punto de referencia para todos los demás astros. Entonces, por este procedimiento mejoró en un factor, pues un tercio, el cálculo del movimiento del Sol sobre su órbita. Aquí lo vemos, el punto este que está aquí en magenta es el cálculo con el ecuante, y como vemos es bastante mejor que este otro, que es el del excéntrico. Bueno, aquí están los datos con el caso de la Tierra y el Sol, por ejemplo. Pues los errores cometidos con el ecuante son de 15 segundos, para Mercurio, una órbita muy excéntrica, y referido ahora al Sol, es de 54 minutos, y para Marte de 9 minutos, que también tiene excéntrica. En fin, que el método ecuante le sirvió muchísimo a Ptolomeo. Pero Ptolomeo, lo importante es que nos legó un sistema, el de los epiciclos, para predecir el movimiento completo de todo el sistema solar, y que aquí está ilustrado en lo que llamo aproximaciones de primer orden, que es coger las elipses correctas de Kepler, desarrollarlas en primer orden en la excentricidad y quedarnos en primer orden. Para todos los planetas, salvo para Mercurio y Marte, que tengo que ir a aproximación de tercer orden, con el fin de que de tener una aproximación aceptable al movimiento. Aquí están hechos los detalles, están los números con más detenimiento. Con 40 círculos, la predicción en los ángulos de visión sería inferior a 1 minuto, es decir, los griegos se hubieran conformado con 40 círculos, no tomaron tantos, Ptolomeo. Con 28 círculos, la precisión es 5 minutos de arco, totalmente aceptable en aquella época, y con 9 círculos tan solo,
Salvo para Mercurio y Marte, la precisión sería de 3,3 minutos de arco, que también aceptaban en aquella época. Para Mercurio y Marte, por sus mayores excentricidades, sí sería visible la discrepancia, porque es que 40 minutos de arco, por ejemplo, en el caso de Mercurio, 40 minutos se ven a simple vista, y lo mismo los 36 minutos de arco para Marte. Se ha denostado mucho el sistema de epiciclos, pero el sistema de epiciclos, señores, no es más que una aplicación del movimiento del cálculo armónico. Él no sabía cálculo armónico, el cálculo armónico lo inventó Fourier en el siglo, pues, prácticamente el XIX, a comienzos del XIX, a finales del XVIII. Pero los epiciclos no son más que armónicos. Añadiendo armónicos, añadimos epiciclos y mejoramos la aproximación, que es lo que he hecho yo para hacer todas estas estimaciones. Así que gloria a Ptolomeo, que fue un gran personaje. Este es el sistema ptolemaico visto ya en 3 dimensiones, movimiento con datos actuales alrededor de la Tierra. Ptolomeo era platónico, se sentía, los cielos son esféricos y se mueven esféricamente, la perfección del círculo. Eso, empieza el Almagesto pues con esa frase, o también que la Tierra está en el centro del cielo, como decía Platón. Aquí podemos ver la palabra tierra, geo, ge, y la palabra cielo o universo, Urano, Uranos. Y en medio, Mesé. Bien, también era poeta Ptolomeo, y por ejemplo escribió este famoso epigrama, que es un cántico pues al orgullo del científico que ha logrado ver más allá de los otros, la satisfacción de un trabajo bien hecho y de pues considerarse un poco pues digno de estar al lado de Dios. Piense que soy mortal, criatura de un día, decía, pero si mi mente sigue los serpenteantes caminos de las estrellas, entonces mis pies ya no pisan la tierra, sino que al lado de Zeus mismo me sacio de ambrosía, el divino manjar. Hemos visto los 7 griegos. Pasemos al Renacimiento, con 4 de ellos: Galileo, Copérnico, Tycho, Galileo, Kepler. Aquí tenemos a Copérnico, su famoso libro sobre las revoluciones de los orbes celestes, de los astros. Publicado en 1543, primera edición, escrito ya 10 años o más escrito. Estuvo trabajando en esto una veintena de años. Corrigió las pruebas estando en su lecho de muerte, a los 70 años. Es curioso que en el prólogo a este libro anima a los lectores diciéndoles, por tanto, les habla de los... alaba el libro, y luego termina diciéndole, por tanto, cómprame, léeme y disfrútame. Así termina. Era eso la propaganda actual deberíamos hacerlo así. Este es un ejemplar de la obra de Copérnico, vendido el año pasado pues, en 2 millones de euros. No, sí, en 2 millones de euros aproximadamente. Un cuadro perdido de Copérnico, se perdió con la invasión nazi en Polonia, y aquí pues 3 de las grandes frases que resumen la filosofía copernicana. El centro de la Tierra no es el centro del mundo. El centro del mundo está cerca del Sol, y alrededor del Sol giramos como cualquier otro astro.
sistema copernicano, con el Sol en el centro, los planetas girando, las estrellas fijas alrededor, y únicamente gira alrededor de la Tierra la Luna. Manuscrito de Copérnico, primera edición del libro de Copérnico. Las órbitas planetarias. Aquí está hecho, aquí ya está hecho con datos reales, son elipses, pero prácticamente son círculos. Si queremos ver los planetas interiores, pues aquí los vemos girando alrededor del Sol. Están hasta Marte, Marte es el último, la Tierra es este, Venus y Mercurio. Y este es ya el sistema heliocéntrico en 3 dimensiones, datos reales. Estas son las órbitas de este último, no están todos, este es Saturno, Saturno, Júpiter, Mercurio, Venus y Marte están ahí. Es la órbita vista desde la Tierra. Fijémonos qué complicación de estas órbitas comparadas con las anteriores de tipo circular o elíptico. Y esto vemos ilustrado el movimiento con respecto a la Tierra, cómo esos astros, salvo el Sol, que se mueve prácticamente en un círculo alrededor de la Tierra, que es este amarillo, los demás vemos que siguen con estos movimientos de ida y vuelta, ¿no? Estos movimientos de retrogrado y de progrado, tan difíciles de explicar desde este punto de vista geocéntrico. Tycho es posiblemente el mejor astrónomo, el astrónomo que mejores medidas consiguió hasta la llegada del telescopio. Rebajó en un orden de magnitud, aumentó en un orden de magnitud la precisión y pasó a medir con una precisión pues, de 1 minuto de arco. Estuvo durante 2 años observando una supernova, que se conoce como supernova de Tycho, la supernova 1572, y 2 años le dieron tiempo para ver que no había paralaje, y por tanto que el mundo supralunar era también un mundo incorrupto, porque al fin y al cabo la supernova esa había surgido espontáneamente de lo que fuera, una explosión. Así empezó ya a poner en duda todo el sistema aristotélico. No fue copernicano, sino que inventó, con el fin de complacer a la Iglesia, inventó un sistema mixto, que se llama sistema ticónico, en el que la Tierra la mantiene en el centro y alrededor de la Tierra giran la Luna y el Sol. Pero alrededor del Sol giran todos los demás planetas. De esa manera, al tener la Tierra quieta en el centro del universo, no tenía por qué explicar los paralajes. Entonces, siempre estaban con la lata de los paralajes. Ahora, la primera paralaje que se pudo observar ya fue en el año 1836, lo hizo el astrónomo matemático Bessel. ¿Por qué midió tan bien Tycho? Pues porque tuvo buenos instrumentos de medida, como por ejemplo este cuadrante mural de 2 metros de radio, hecho de bronce, que le permitía medir con precisión de 10 segundos de arco, es decir, 1/6 de minuto. Es prácticamente el límite de la agudeza visual. Sin telescopios, sin ayudas, ya no se puede ir más. Ya llegó al límite. Bueno, y sus medidas eran muy buenas porque no solo las medía con buenos aparatos, sino porque también utilizó muchas medidas de la misma cosa. Tenía un montón de ayudantes que pagaba el rey de Suecia, el rey de Dinamarca, y repetía las medidas muchas veces, y él fue el primer científico que se le ocurrió tomar medias de una serie de medidas para ajustar una magnitud. Galileo
Precisamente estamos celebrando este año, se ha elegido el 2009, porque es hace 400 años que Galileo dirigió su telescopio refractor hacia el universo y pudo ver los cráteres, y al final de 1909, los cráteres, mares y montañas lunares, y ya a lo largo de 1910, eso con mucha más precisión, las lunas de Júpiter, las estrellas de la Vía Láctea, etc. Publicó esto en una obra, Siderius Nuncius, en el año 1610, a los 2 o 3 meses de empezar las observaciones. En 1611 vio las manchas del Sol, también con la ayuda del telescopio, y fue un ardiente copernicano. Se le atribuye como éxito también a Galileo la observación de las lunas de Venus, lunas que él utilizó, de las fases de Venus, fases que él utilizó para desprestigiar al sistema ptolemaico, según el cual Venus no presentaría fases. Pero claro, era un sistema ptolemaico basado en la hipótesis planetaria de Ptolomeo, que no está en el Almagesto, de que el movimiento de Venus tiene lugar sobre su deferente y sobre su epiciclo, pero entre el Sol y la Tierra, de manera que Venus nunca está más allá del Sol con respecto a la Tierra, y por tanto que la fase de Venus llena nunca se produce. Pero en fin, podría estar perfectamente el círculo deferente, ser el propio círculo en el que se mueve el Sol, con lo cual pues hubiera predicho las fases igual Ptolomeo que igual con el sistema heliocéntrico. Estos son los telescopios originales de Newton, de Galileo, de 1 metro aproximadamente de longitud, focales de unos 900 milímetros y unos 50 milímetros, de manera que una es convexa, la otra cóncava, y el cociente entre las dos es un factor 20, que es el número de aumentos de estos telescopios. Pasó una cosa curiosa, y es que, bueno, pero si cuento eso no voy a terminar, así que lo dejamos. Resulta que Galileo no fue el primero en ver los cráteres de la Luna con un telescopio, sino que se le adelantó un inglés, Thomas Harriot, que lo vio en el mes de agosto. Galileo lo hizo en el mes de diciembre del año 9. Thomas Harriot era un hacendado, era un rico inglés, se hizo rico porque introdujo la patata en Inglaterra e Irlanda, y bueno, pues se dedicaba a la astronomía, sus ratos libres, y a él se debe este mapa, que es muy preciso. Esta es la Luna actual, y este es el mapa que hizo él en el año 1609. Estos son los mapas de Galileo en su obra famosa Siderius Nuncius. Galileo también se vanaglorió en su libro Siderius Nuncius de haber sido el primero en haber avistado a través de su telescopio los satélites de las lunas de Júpiter. Precisamente el día 7 de enero, a las 6:30, hora universal, es decir, las 7:30 de la tarde, visto desde Padua, si se miraba a Júpiter, se veía esta disposición, se veía Júpiter y luego unos puntos luminosos, aquí dos muy juntitos, ahí, y este otro, que son los que recoge Galileo en su obra, que es ese, y estos dos. Recoge solo 3, dice que solo ve 3, en realidad son 4. Lo que pasa es que estos él no podía verlos. Estos no podía verlos porque en ese día y a esa hora la diferencia angular entre ambos, que son Europa e Io, los nombres los puso Galileo, Kepler más tarde. La separación angular es de 5 segundos de arco. Imposible de ver con el telescopio de Galileo. Tuvo que esperar una semana para ver las 4, y aquí lo recoge, las 4, y aquí ya se ven las 4, efectivamente, y él
están en su gráfico, están mostradas. Pues bien, tampoco fue el primero en ver esto, Galileo, quizás sí el primero en el mundo occidental, pero dicen, he leído que los chinos en el año 312, pues eso, ya habían visto un chino, lo que no sé si a simple vista o cómo, había visto las lunas de Júpiter. No tengo más información. Bueno, esta es la triste historia de Galileo, abjurando de sus ideas, forzado a ello por la Santa Madre Iglesia. Kepler, el místico, que se acerca con ojos nuevos a la astronomía, quiere saber las causas de los movimientos, por qué hay ese número de planetas, por qué las órbitas tienen esos tamaños. Y en sus años de mocedad, que fue matemático, pero tuvo que dedicarse también a la astrología, haciendo horóscopos y calendarios para poder vivir, como matemático no podía vivir, pues escribió un libro llamado Mysterium Cosmographicum, Misterio Celeste, donde nos deja una idea maravillosa de cómo se puede intentar entender que haya 5 planetas, aparte de la Tierra, es decir, 6 en total, y que tengan los tamaños que tienen sus órbitas a través de los 5 sólidos platónicos. Una idea maravillosa que está ilustrada en este gráfico suyo, que he rehecho con datos ya modernos para poder ver hasta qué punto esto va bien. Y efectivamente, siguiendo las indicatrices, las indicaciones de Galileo, de Kepler, pues he construido esto, he calculado esto. ¿Qué pasa? He calculado esto, donde doy un cierto espesor a estas capas, que son las órbitas, porque las órbitas son excéntricas y unas veces están más cerca del Sol, otras veces más lejanas del Sol, y para darle esa latitud de movimientos, los he tenido en cuenta. Y teniendo en cuenta todo eso, resulta, he calculado los radios medios de verdad, que son estos, los que dan las tablas astronómicas, tomando como uno el radio medio de la órbita terrestre, y luego he calculado los radios de las órbitas que se obtienen por este procedimiento, inscribiendo y circunscribiendo a través de los 5 sólidos platónicos. Y salen estos números. Fíjense ustedes, van bastante bien. Una pura casualidad, Pero algún premio tenía que tener este hombre, que intentaba conjugar ideas tan bellas, aunque no tengan nada que ver unas con otras. Porque luego resulta que hay muchos más planetas y que, bueno, pues que no tiene nada que ver los sólidos platónicos porque esto es puro azar, los radios de las órbitas de los planetas. Los años 1600-1601 fue ayudante de Kepler. Eso fue fundamental porque Kepler, fue ayudante de Tycho Brahe, porque de Tycho Brahe obtuvo todos los datos que éste había medido a lo largo de su vida y los que el propio Galileo obtuvo durante 2 años sobre Marte. ¿Por qué Marte? ¿Por qué se fijó en Marte? Pues porque Marte es el primer planeta exterior. Por tanto, no es un planeta interior y por tanto no está siempre cerca del Sol. Y por tanto hay grandes periodos de tiempo en los que se puede ver bien. Y por otro lado es el más cercano de todos los planetas exteriores y por otro lado es el más excéntrico de los planetas exteriores. Total, todo eso hacía que vieran que los cálculos hechos con el sistema o copernicano o tolemaico daba lo mismo, porque ambos son equivalentes a la hora de calcular. Había un error de 8 minutos de arco en las posiciones angulares de Marte con respecto al Sol. 8 minutos de arco pues no podían ser ignorados porque sobrepasaban el minuto de arco de la precisión con que Tycho medía. Y bueno, pues esa es la frase famosa de que sobre esos 8 minutos de arco iba a hacer una nueva astronomía.
y eso lo escribe en su Astronomía Nova, libro también publicado en 1609 y libro también, por tanto, que conmemoramos este año, el cuatricentenario. Es un libro extraordinario que es todo el manuscrito, es como un cuaderno de trabajo de Kepler, donde cuenta todos los errores que va cometiendo hasta llegar, pues tras muchas pruebas de ensayo y error, llegar hasta su famosa elipse. Este es un grabado del libro Astronomía Nova, basada en las causas o física celeste, con comentarios sobre el movimiento de la estrella Marte, de la Bamba estrella, del movimiento de la estrella Marte, y a partir de observaciones de Tycho Brahe. Este es un famoso dibujo, que recuerda perfectamente ese que he sacado antes yo, pero esto está hecho pues a mano y yo lo he hecho con ordenador. Este hombre era realmente un personaje muy notable. Por métodos puramente geométricos, como los griegos, con regla y compás, intentó conocer la órbita de los planetas alrededor del Sol. Primero construyó una órbita, aparte del propio círculo, que veía que iba mal por esos 8 minutos que he contado antes, construyó, apoyándose en los epiciclos, construyó una órbita, que es esta que está pintada aquí, que es llamada, se conoce con el nombre de huevo de Kepler. Hay muchos huevos de Kepler, pero este es el más famoso, huevo de Kepler, que es más ancho aquí que ahí, como posible órbita de Marte, por ejemplo. Aquí está exagerado para que se pueda ver bien. Y bueno, pues le salió que si en el caso del círculo Marte se movía muy deprisa en los cuadrantes, cuando este ángulo era de 90 grados, en los cuadrantes se movía muy deprisa, en este otro caso se movía demasiado despacio, había achatado demasiado el círculo. Entonces la solución debía ser intermedia y no se le ocurrió ir a la elipse intermedia que hay ahí, que también se obtiene por este procedimiento gráfico hecho con regla y compás. No. Dio otro paso en falso e inventó otra cosa que se llama la vía bucosa de Kepler. Vía bucosa quiere decir el camino mofletudo. Es este camino en rojo que hay aquí pintado, mofletudo, pues ya se ve aquí el moflete, aquí es mucho más estrecho. Esta es la órbita que le atribuyó a Marte, por un razonamiento en el que no tengo tiempo de entrar, pero también es puramente geométrico. Y bueno, pues ya desesperado, dijo, bueno, pues si no es este punto, pues voy a tomarlo, en lugar de tomarlo en esta dirección, esta distancia, lo voy a tomar en esta normal. Dio con la clave y ahí encontró su elipse. Y esta es la elipse de Kepler. No llegó de forma directa, llegó de forma muy indirecta, pero llegó. Al final triunfó. Aquí vemos reproducida la generación geométrica de tanto el círculo como el huevo, como la elipse y como la vía bucosa. Bueno, pasamos. Las leyes de Kepler las conocen bien ustedes, la ley de las áreas, la ley armónica de Kepler, que el periodo es independiente de la excentricidad, dada el mismo semieje. Es esencialmente la ley armónica, porque ya una vez que lo tenemos para el círculo y es simplemente un cálculo elemental, permite deducir que el periodo es directamente proporcional a la potencia 3/4 del semieje mayor. Pasamos a Newton rapidísimamente. Como hombre, un fracaso, pero como monstruo, es decir, un monstruo desprovisto de todo lo que es humano, grandioso. Eso es lo que escribe Aldous Huxley de este hombre. Keynes es un poco más benévolo, fue el último niño prodigio
a quien los Reyes Magos podrían rendir justo y merecido homenaje. Total que este hombre, el científico más grande de toda la historia, cuando tenía 23 años, en 18 meses escribió su cálculo de fluxiones, cálculo diferencial e integral, su teoría de los colores, y dio con la ley de la gravitación universal. Huyendo de la peste, se fue al campo huyendo de la peste en Londres. Lo que pasa es que la ley de la gravitación universal la presentaría pues 20 años después de todo eso. Su famosa obra, y a los que haya físicos en esta sala, les recomiendo que por favor alguna vez lean la demostración de la ley de las áreas como la da él, para las fuerzas centrales, una maravilla, la demostración geométrica, y también la demostración, esta ya es un poco más complicada, de que un movimiento elíptico alrededor del Sol, cumpliendo la ley de las áreas, tiene una fuerza, una aceleración centrípeta que es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia al Sol. Ese es el teorema que diríamos inverso, pero el que moviéndose con la ley 1 sobre R2 la órbita sea una elipse, eso no lo escribió en la primera edición, en la segunda empezó a considerarlo y en la tercera lo completó. Y lo completó pues porque le llamaron la atención, uno de los Bernoulli le dijeron que había demostrado el recíproco, pero no el directo, y pues completó la demostración. ¿Y cómo lo hizo? Pues como él sabía, que en tres líneas, ¿no? Pues de manera solapada, porque no quería utilizar para nada el cálculo de fluxiones en su gran obra, pero el cálculo de fluxiones subyace en la obra. Muchos de los razonamientos, aunque no están expresados en ese lenguaje, son razonamientos sugeridos por el cálculo diferencial e integral. Transformarlo eso al lenguaje geométrico pues es otro detalle de la grandeza de Newton. Pues bien, es precisamente en esas tres líneas lo que enuncia es el principio de unicidad de la solución de una ecuación diferencial, conocido el punto origen, conocido la velocidad y conocido también en ese punto conocida la curvatura. Entonces se delimita perfectamente la elipse única que cumple eso. Es un tema de unicidad de ecuaciones diferenciales. Original en todo, enunció su ley de armonías de otra manera, de una forma local. El lado recto de una elipse, de la órbita, el lado recto es el segmento que hay partiendo de un foco, se traza la normal al eje mayor, donde intercepta la elipse, ese segmento es el lado recto, pues el lado recto es proporcional al cuadrado de la velocidad areolar. Aquí está metida la ley armónica de Kepler, y cuando aplica esto a la órbita cerrada, pues le sale la ley de Kepler, evidentemente. Ley de Kepler que Kepler en sus años jóvenes la dio mal, la dio como t proporcional a cuadrado, no a 3/4. Luego la corrigió, pero la tercera ley de Kepler no está demostrada en su obra Astronomía Nova, sino en la última obra de Kepler, la obra quizás más fantástica de Kepler, en el sentido de que se deja arrastrar pues por su vena poética y conjuga teología, poesía, música, astronomía, medicina, todo en una gran obra que es de Harmonici Mundi, son las armonías de los cielos, de los mundos. Pero las cosas no son tan sencillas, y el problema de tres cuerpos, por ejemplo, tres puertos gravitacionales, pues es un problema muy, muy complejo. Aquí vemos, por ejemplo, incluso en el caso restringido de que dos de esos cuerpos no sientan la influencia del tercero, porque este es de masa muy pequeña, obligan a este a tener una órbita que es completamente irregular, no es la elipse, una órbita completamente irregular. Bueno, pues aquí el problema es que ya me he pasado mucho de tiempo, si no les mostraría una animación, pero no tengo tiempo y no quiero abusar más de ustedes. Estos son movimientos de tres cuerpos. La primera solución dada por Euler, una solución periódica al problema de tres cuerpos dada por Lagrange,
Esta es una solución curiosa que se llama en figura de 8, dada por tres cuerpos de masas iguales, que se conoce desde el año 2000. Curioso, ¿verdad? Tres masas iguales. Hay que soltarlas muy bien para que hagan esta órbita. Y este es un problema pitagórico, llamado el problema de tres cuerpos 3, 4, 5, que son tres cuerpos de masas 3, 4 y 5 en los vértices de un triángulo rectángulo, de manera que cada vértice, la masa que hay en un vértice, se opone al lado que tiene la misma masa. O sea, la masa 2 frente al cateto 2, de longitud 2, la masa 3 frente al cateto de longitud 3, la masa 4 frente a la hipotenusa de longitud 4. Pues bien, si esas tres masas se sueltan, desde el reposo, se obtiene una órbita, empieza primero un follón, se mueven las tres, claro, empieza un follón, y luego resulta que las dos más gordas, se quedan enlazadas para la eternidad y despiden a la otra hacia el infinito, a la ligera. Todo esto pues también tiene una aplicación que la mostraría, pero que ya no tengo tiempo. Y con esto quiero concluir hablando del problema que tuvo Kepler. A Kepler se le escapaban los planetas del sistema solar. Tuvo un problema con Saturno y Júpiter y no sabía cómo mantenerlos. Y tuvo que recurrir, reclamar la presencia, invocar la presencia del sumo hacedor para que los pusiera de vez en cuando en su verdadero sitio, que no se le fuera de madre el sistema solar, ¿no? Hasta que ya años más tarde, en el año 1800, al comienzo del 19, Laplace hizo el cálculo correcto y encontró que, tranquilos, que no se iban a marchar, que era una perturbación periódica, en un periodo muy largo, de unos 800 o 900 años, y que volverían las cosas a su sitio. De todas maneras, eso ya despertó el problema de si el sistema solar es estable o no, si el sistema solar es caótico o no es caótico. Y aquí, por ejemplo, esto es un asteroide, se llama, no es un asteroide, es una luna, la luna Hiperión, es una luna de Saturno, es muy regular, es como una patata, con semiejes, es como un elipsoide de semiejes todos distintos. Entonces, pues tiene movimiento de rotación alrededor de un eje que cambia caóticamente. Un movimiento caótico, pero en cuestión de pocos días cambia caóticamente. Entonces tiene un movimiento totalmente impredecible. A lo largo del año uno no puede saber dónde va a apuntar el eje de este pedrusco al cabo de un año. Pues bien, se ha estudiado el sistema solar desde este punto de vista y se han sacado una serie de conclusiones que, si alguien quiere preguntarlas, con mucho gusto responderé. Y con esto, pues, señores, agradezco su presencia. Esto es una posibilidad, pero muy remota, de la colisión de Marte con la Tierra, pero dentro a lo mejor de unos miles de millones de años, de Marte o de Mercurio. Una posibilidad muy remota, repito, pero que no debe preocuparnos porque es para dentro de tiempo, ¿no? Y sin quererles asustar por esto, pero es una imagen bonita, pues les doy las gracias por su atención. Muchas gracias. Y bueno, pues si quieren hacer alguna pregunta y la entiendo, pues intentaré contestarla. Sí. Yo tenía entendido que el mapa de Ptolomeo que no era real, o sea que Ptolomeo inventó algo para que cuadraran las cosas, pero que no le importaba si se atenía o no a la realidad. La cosa es que lo matemáticamente cuadrara. Nunca he entendido bien esto, hasta qué punto es... Es cierto. Se pregunta si es cierto o no es cierto. Es cierto, pero ¿hasta qué punto? Sí. Y exactamente, o sea, ¿cómo lo hacía? Es que no Pues, me lo explico. O sea, por ejemplo, es que se inventaba planetas, es no, que cambiaba de sitio, es que no. lo único que le interesaba es que la cosa matemáticamente cuadrara, pero Sí. luego no tenía... Ya, no, tenía muchísimos datos, que él era astrónomo que observaba también, tenía muchos datos, pero muchos no los tenía, muchos los traían de otros autores, por ejemplo de Hiparco, y los corregía
y se sabe que no son suyos porque los corrigió, pero los corrigió mal de la precesión de los equinoccios. Pero en fin, sé que se le ha tratado de falsario, pero sin embargo eso se hace para vender un libro muy bien, ¿no? Y el libro se vende, pero los historiadores serios de... Yo vengo de parte seria, lo digo, No, yo no. mi conocimiento viene de parte seria. No, yo no digo que usted venga, no, pero que el autor el que más ha remetido contra Ptolomeo sacó un libro que ha sido un bestseller, ¿no? Pero los historiadores de la astronomía antigua, como puede ser Owen Gingerich, que es un profesor de Harvard, y unos cuantos más, la mayoría de ellos, pues reconocen que en algunas cosas tienen razón, pero es que quieren ver no como una obra de investigación, es que es una obra de texto. Es un libro de enseñanza, es un tratado. Y este texto sirvió hasta el año 1600. Junto con los elementos de Euclides, es el texto de más influencia en tiempo a lo largo de la historia, el segundo después de los elementos de Euclides. Pues le recomiendo que lea a Owen Gingerich. Owen Gingerich se escribe. Es un historiador de Harvard, jubilado ya. Bueno, en primer lugar, felicidades por esta exposición de un tema difícil de entender, la evolución de un pensamiento como este. Al hilo de esto que acaba de decir, yo he leído no hace mucho un libro de un profesor judío, Korn, que se llama Falsos Profetas, en donde de lo que acusa a Ptolomeo es de haberse aprovechado de las observaciones de Hiparco sin decirlo. O sea que no sí, bueno, eso es cierto. Eso es cierto. Sí, pero eso no disminuye la gloria de Ptolomeo. Pero mi pregunta era de otro tipo. Desde el principio, la música... Y le voy a decir un caso con las estrellas, por ejemplo. Él copió el catálogo de Hiparco de las estrellas, y luego añadió otras como si fueran suyas, ¿no? Y lo que hizo, él decía, yo he hecho estas medidas, ¿no? Pero eran estrellas que ya había visto otros y que corregía por la precesión de los equinoccios desde aquella época hasta la suya. Pero como también lo calculaba mal, porque se conocía mal la precesión de los equinoccios, es por donde se le ha cogido. O sea que no era una visión directa de las estrellas, sino era un cálculo lo que había hecho, cálculo mal hecho y que por tanto era fácil de... Claro, no se pensaba que nadie lo iba a hacer. Yo lo que quería era un poco a ver tu opinión sobre la mezcolanza inicial que ha habido en todo este pensamiento entre poesía, belleza, música, matemáticas, astronomía y hasta cierto punto sociología quizá en algún caso. Porque la idea de Aristarco y posteriormente de Copérnico la habían defendido algunos poetas, incluso antes de Aristarco. Filolao, por ejemplo, tiene poemas en donde... Pero Filolao pone al sol en el centro del universo, Filolao. Que sí, no lo sé, es posible. Y el argumento que da es un argumento de belleza, que es más bonito el universo si el sol es el centro. Sí. No, en cambio Aristarco da un argumento no de belleza, es un argumento científico. El argumento científico de Aristarco, como Aristarco había podido medir el tamaño del sol, ve que el sol es mucho más grande que la Tierra. Entonces, lo importante en el sistema solar es el sol. Lo lógico es que giren los cuerpos alrededor del más grande, ¿no? Sí, pero la fama se la ha llevado Copérnico, yo siempre lo he pensado, y la idea no es de Copérnico, ya está del siglo IV. Claro. ¿Ya? Sí, sí. Y Copérnico no cita para nada a Aristarco. Pero probablemente lo haya leído. A lo mejor no lo sé. No, yo tampoco. No lo sé. Porque, no lo sé. A través de Arquímedes hay que leerlo. No lo sé. ¿Puedes decirnos algo sobre la estabilidad, esto que no ha dado tiempo a... La estabilidad del sistema solar. Sí. O sea, el problema se plantea si algún día, pues alguno de los planetas, pues puede salir despedido del sistema solar, ¿no?
Hacer eso requiere hacer el cálculo del movimiento de los planetas pues, a lo largo de millones y millones de años. Pero eso tropieza con un inconveniente, esos es los errores numéricos. Es un sistema, el sistema solar, el sistema de los planetas, el cual tiene un tiempo de Lyapunov que es del orden de unos 5 a 10 millones de años. Eso quiere decir lo siguiente, que cada 5 o 10 millones de años un pequeño error inicial se ha convertido, se ha multiplicado en E, por el número I. Eso quiere decir que a lo largo de, por ejemplo, no podemos predecir lo que va a ocurrir con los planetas más allá de 100 millones de años. 100 millones de años a escala del sistema solar no es nada. Entonces, ¿cómo se aborda este problema? Haciendo cálculos estadísticos, haciendo pues, muchas configuraciones iniciales distintas y bueno, pues luego haciendo medias de todo eso. Entonces, si uno se cree esos resultados, pues parece ser que el sistema solar es bastante estable. Únicamente puede ocurrir que dentro de unos miles de millones de años la excentricidad de Mercurio haya crecido tanto que Mercurio y Venus colisionen o pasen muy cerca uno del otro en sus movimientos alrededor del Sol, y en uno de esos pases cercanos, pues una de las partículas, uno de los planetas puede salir despedido. Supongamos el más ligero, Mercurio. El Mercurio en esa salida puede chocar con la Tierra, por ejemplo, pero si no puede salir despedido del sistema solar. Y la estimación de eso es de unos 3,8 miles de millones de años. Eso por lo que respecta a la estabilidad, ¿verdad? Por lo que respecta a la caoticidad. Las órbitas son caóticas. Aquí hemos hablado de elipses, pero en realidad las órbitas son caóticas. Son caóticas por lo menos las de los planetas hasta los gordos. Los planetas jovianos en adelante, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno, de esos se sabe muy poco porque las precisiones en sus posiciones son demasiado grandes. La imprecisión todavía es... la precisión con que se conocen sus posiciones no es suficiente. La precisión con que se conocen, aún así, es de una parte en 10 elevado a 10, pero no es suficiente. Entonces no es suficiente para poder concluir en un cierto, que, por ejemplo, en mil millones de años se va a producir caoticidad en el movimiento de alguno de ellos. Pero para los planetas interiores sí que se sabe. Que son caóticos, el movimiento de la Tierra, por ejemplo, es caótico, pero eso no quiere decir que se va a marchar, ¿no? Quiere decir que las órbitas estas ya no son elipses, son órbitas muy, muy, muy complicadas que se mueven en toros alrededor de esa elipse, etc. Esa es la historia. Se llaman los cilindros de... ¿Perdón? Como una observación con relación a lo que dice usted de las cuestiones, como que caravanas y apreciaciones de distancias y demás, la extraordinaria precisión con la que mide ese arco de meridiano, yo lo que he leído, no sé, usted me corrige y usted lo sabe, pero yo lo he leído, A ver. de que parece que él lo hizo midiendo con un nubio, un esclavo nubio desde Alejandría hasta el punto ese donde el Sol penetra verticalmente. No, yo llegó a esa distancia con una precisión bastante grande, lo cual le permite... ¿Lo fue venido con una regla? ¿Con una regla? No lo sé yo. 20 metros, dos esclavos, No, lo que sea. no hay constancia histórica de eso. No hay constancia histórica. Es a través del tiempo empleado por las caravanas en ir de una a otra. Y luego, pues conociendo la marcha media de una caravana a lo largo de una hora, ¿no? La velocidad de los camellos, ¿no? La velocidad media de los camellos. Así es como se estimó. Genial de las suyas para ver por qué la fuerza de la gravedad tendría que ser inversa al cuadrado. A partir de ahí se deducen las leyes de Kepler ahí en dos patadas. No sé. Bueno, en dos patadas no, Bueno, dos patadas no. Pero o fue como dando palo de ciego ahí como Kepler, probando Ya, con sí, coeficientes hasta llegar que justamente al inverso al cuadrado
ajusta bien, o tiene una Ujú. explicación geométrica original Sí. que lo justifica. Pero ¿cómo llegó a la ley de la gravitación? El cuadrado, Llegaron varios al mismo tiempo. pero simplemente porque se ajustaba o tiene una explicación No, geométrica. no, de no, por no, qué no, tiene que no, ser. no, no, era pues por la ley de las áreas y suponiendo las órbitas prácticamente circulares se llega enseguida. Masa por aceleración centrífuga, centrípeta igual a la fuerza, ¿no? Entonces, digamos, es omega cuadrado partido por r. ¿Me sigue? Sí. Omega cuadrado partido por r, la aceleración centrípeta. Esa proporcional a 1 partido por r cuadrado. ¿Por qué? Porque omega cuadrado partido por r es proporcional a 1 partido por r cuadrado. Proporcional, vamos a ver, omega cuadrado no es omega, es v cuadrado, es omega cuadrado r, omega cuadrado r, omega cuadrado r. Pues ¿por qué? Porque se sabe que omega cuadrado por r al cubo es constante, que esa es la ley armónica. Omega cuadrado por r al cubo es constante. Pero eso se sabe porque, ¿Por Kepler? ya, pero por observación, porque se ajusta. Bueno, vale, de acuerdo. No como una explicación, no sé, No, pues, por supuesto. o sea, que la gravedad tenga No cogió Newton y puso una masa y otra y midió. No, eso lo hizo Cavendish. ¿Vale? Pero llegó a la ley, porque es que Kepler creía que la ley de la gravedad iba como 1 partido por r. Que los rayos de fuerza de la gravedad estaban en el plano de la órbita. Y por tanto, se difundía la fuerza disminuyendo como 1 partido por r. Y eso es lo que le llevó a la ley mala armónica, tiempo proporcional a distancia al cuadrado, en lugar de distancia a la 3 medios. Pero es que siempre queda una sensación de que van colgando palos de ciego y uno... Sí, sí, por supuesto. Todo es una prueba y error, ¿no? Todos pegando palos de ciego. Pero hay que saber pegar ese palo de ciego en el momento adecuado. Y de esos solamente ha habido uno en la historia, y ese es Newton. Newton era un hombre extraordinariamente inteligente. Y además yo creo que tuvo... Palos de ciego. ¿Cuántos quisiéramos dar palos de ciegos de esos? Ahora nos parece todo una tontería, pero en aquella época... Ha dicho usted antes que hubo varios que llegaron a la conclusión de la gravitación Sí, universal Hooke, al mismo tiempo, o quizás un poco antes. Pero es que era evidente a través de la ley de Kepler. Era evidente. Hooke, Robert Hooke. Y el otro es el que le ayudó tanto a Newton en publicar los principios, el astrónomo Halley. Halley, Hooke y Newton. Los tres. Los tres. Y fue precisamente Halley que le dijo a Newton, oye, ¿tú sabes cómo se moverá un planeta de acuerdo con la ley 1 partido por r? Dice, claro que lo sé. ¿Y cómo lo sabe? Pues lo sé hace tiempo. ¿Y qué órbita sigue? Una elipse. Tardó 20 años en publicar esas cosas, Newton. El más grande. El más grande. Un hombre que no conoció nada más que la ciencia. Sí, lo que pasa es que debía tener unos problemas personales, de miedos. Sí, unos miedos a la crítica horribles. Que no Se le ponía enfermo. pedían publicidad. Se ponía enfermo, sí. Exactamente. Pero bien. Ha habido grandes personajes así, con problemas personales muy duros, ¿no? Dirac, por ejemplo, autista. Dirac. ¿Alguna cosa? Sí. Recuerdo cuando fui alumno suyo hace muchísimos años, me explicó también una cosa parecida que se ha dicho a esto de Siena, del pozo de los rayos y demás. ¿Quién? Que siendo alumno suyo no se le gusta. Te ha sido uno mío, sí. Cosa que me honra muchísimo, lo seguro. Me gusta física en primero, en la facultad. Bueno, pues me explicó el pozo de Siena. Yo nunca he comprendido, Galindo, cómo que no sé, los de 3 grados llegó a esa exactitud. Usted lo explica en el libro, un libro suyo, tan honesto precisamente, bien puesto además. Pero el error de los 3 grados de paraje nunca me lo he explicado. ¿Por qué con 3 grados pude llegar a esa actitud? Eso nunca lo he comprendido. Créame que no me lo explico. Pues por una compensación de errores. Compensación del error en la distancia y compensación de error en la longitud. Pero allá esa distancia con 3 grados es mucha presión. Es mucha, claro.
¿sí? Pero también se compensan los errores. Hay casualidades de ese tipo. Le hubiera podido ir mal, ¿no? Pero le fue muy bien. Sí. He una anécdota sobre Galileo que dejó sin empezar. ¿El que iba a decir yo? Sí. Ay, pues no lo sé. Con los telescopios, cuando hablan... sí, pues nada, que Galileo se enteró de que había un holandés. Galileo estaba en Venecia y se enteró de que en Padua, que era su ciudad, había un holandés, un tal Lippersheim, que vendía unos aparatos para ver las cosas de cerca. Dice, hombre, me interesa eso, voy a verlo. Y cuando llegó a Padua, resulta que el otro estaba ya en Venecia, se habían cruzado por el camino. Entonces se enfadó mucho el Galileo, y dice, así, bueno, me lo voy a hacer yo. Y se pasó todo el verano trabajando en el telescopio, y se hizo un telescopio de 9 aumentos, en lugar de los 3 que tenía el del holandés. Que por cierto, los catalanes, hay un catalán que leí hace algún tiempo que dice que se adelantó al holandés en el invento este. Se lo hizo directamente Galileo. Él mismo. Esa es la anécdota, no sé si sería esta la que yo quería contar, pero es que no me acuerdo ya. Sí. Bueno, señores, ¿alguna cosa más? Pues si no, muchas gracias de nuevo por su atención.